permite, por favor, la presentación. Gracias. Hemos hecho una pequeña presentación para resumir el proyecto que, como ustedes miran, ha sido modificado en el nombre y voy a dar una primera explicación por esa disminución en el nombre. Ya no sería una ley orgánica, puesto que ya estaría eliminado el artículo que reformaba la LOSCA, que es una ley de carácter orgánico, y eliminado ese artículo, entonces no corresponde que todo el proyecto de ley sea orgánico. Por otro lado, se ha eliminado también un artículo que tenía relación con exenciones tributarias para fomento del empleo, que en su momento daré las explicaciones correspondientes de por qué se resolvió eliminar ese artículo, y por eso el proyecto se denomina únicamente Ley para el Pago Mensual del Fondo de Reserva y Régimen Solidario de Cesantía por parte del Estado. Lámina 2, por favor. El objetivo central de este proyecto, estimados compañeros, es dar una respuesta positiva frente a un problema que es de dominio público. Efectivamente, la crisis financiera del sistema capitalista mundial, pero en particular el de la economía de los Estados Unidos, afecta y va a tener varias afectaciones a la economía ecuatoriana. En particular, estamos viendo y por ejemplo, la disminución en el precio de las materias primas de exportación, particularmente y en forma dramática el caso del petróleo, caída de remesas de los migrantes, se sitúa, de acuerdo a los datos, en 400 millones de dólares esa disminución de las remesas de los migrantes, y en general un encarecimiento del crédito privado externo, cierre de líneas de financiamiento, tanto público como privado, y en general una disminución del flujo de las inversiones. Desde ese punto de vista, el proyecto tiene como objetivo central enfrentar la crisis con medidas positivas, no recesivas, que inyecten recursos a la economía nacional mediante la devolución mensualizada, directa y sin descuentos del Fondo de Reserva por el periodo de 3 años. También se prevé una devolución anticipada del Fondo Acumulado de Reserva, que, como ustedes han escuchado en el informe, es un plus, un elemento adicional que hemos agregado en la propuesta de la Comisión, a fin de que disminuya el periodo de 3 años a 2 años para que los afiliados y afiliadas puedan ejercer el derecho de solicitar la devolución del Fondo Acumulado de Reserva. Finalmente, y con el fin de mantener el nivel del ingreso y en particular en favor de quienes fueron despedidos, se ha propuesto el denominado régimen solidario de cesantía. ¿En qué consiste este régimen solidario de cesantía? Siga, por favor. En la lámina quinta vamos a explicar a detalle qué es esto del régimen solidario de cesantía, pero quiero antes mencionar que, no, póngale nomás fondos de reserva, por favor. La lámina 4. 4. Esa, ok. Es importante, frente a algunas argumentaciones que se han hecho respecto de que esta devolución o este pago mensualizado de los fondos de reserva harían o provocarían el efecto de descapitalizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debemos aclarar que el fondo de reserva constituye un fondo de terceros, si tratado como un fondo aparte, un fondo de terceras personas, en el cual
el IES lo único que hace es recaudar y administrar esos fondos. Por consiguiente, esos fondos no hacen parte del capital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y menos aún no financian ninguna prestación ni de salud ni prestación de orden social. Sí constituyen el 30% del colateral o de la garantía de los créditos quirografarios. A datos del 13 de abril del 2009, la cartera vigente de créditos quirografarios es de 580 millones de dólares, que 171 millones de ellos están garantizados con fondo de reserva. Eso equivale aproximadamente al 30% de la totalidad de los créditos quirografarios. No obstante lo cual, es claro que quienes podrán retirar sus fondos de reserva serán aquellas personas que no tienen garantizado un crédito con recursos y a posteriori, una vez que concluya el periodo transicional que se ha creado en esta disposición legal, se podrá sondear la posibilidad de reformar el reglamento de concesión de créditos quirografarios a fin de reemplazar este colateral con otras garantías en favor de los afiliados. Esa podría ser una alternativa. En cuanto, página 5, el tema de fondos de cesantía, lámina 5. Respecto de los fondos de cesantía, en el informe se modifica la propuesta presentada por el Ejecutivo y se rediseña íntegramente la parte jurídica de este artículo, creando un artículo en el que se conceptualiza con absoluta claridad lo que constituye la prestación de cesantía tanto en favor del trabajador privado como del trabajador público. En un siguiente artículo se define en forma taxativa los requisitos para solicitar el pago del fondo de cesantía. Se disminuye de 36 a 24 meses de aportación el número de meses para poder acceder a dicho fondo y finalmente se establece el régimen solidario de cesantía. Lámina siguiente, por favor. ¿Qué es esto del régimen solidario de cesantía? Es básicamente un subsidio que tiene como finalidad mantener los niveles de ingreso y también de consumo de quienes pudieran sufrir un caso de despido intempestivo, señalando que en los casos en que el fondo acumulado en la cuenta individual de cesantía del afiliado sea inferior al doble del salario o remuneración de aportación del último mes anterior a la fecha del cese, la diferencia será financiada por el Estado con cargo a su presupuesto general hasta un monto que no supere las 2 canastas básicas familiares. Se mantienen 2 disposiciones legales que están vigentes en este minuto, creándose el artículo por el cual se garantiza que en el caso de que el fondo acumulado en la cuenta individual de cesantía sea superior a 2 canastas básicas familiares, el afiliado recibirá la totalidad del fondo o lo que voluntariamente solicite. Quisiera también, estimados amigos, hacer una presentación de una matriz analítica en donde ustedes van a ver claramente las diferencias entre lo que ha propuesto el Ejecutivo y lo que ha propuesto el informe de la Comisión. Respecto del tema fondos de reserva, el artículo 1 de la propuesta del Ejecutivo consta en la primera casilla. Nosotros lo hemos modificado y lo hemos convertido en 2 disposiciones de carácter transitorio. La primera señala que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y hasta por el periodo de 3 años contados desde la fecha de promulgación, el IES transferirá a las cuentas de las entidades financieras registradas por cada afiliado que acredite el derecho el valor equivalente al 8.33% del salario o remuneración de aportación por